Leopoldo Moro, buen día. Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Gustavo, un gusto en escuchar. Bueno, hay una preocupación que ayer Cristina la cristaliza en esta carta, ¿no? La venían diciendo incluso en nuestro programa, vos lo has dicho en varias oportunidades, la semana pasada el doctor Ubeira, esta semana el doctor Juan Ramos Padilla, sobre esta corte que pareciera ha empezado a jugar políticamente y busca, a través de sus fallos, condicionar al gobierno. Absolutamente. Mira, Gustavo, efectivamente, lo venimos diciendo en algún reportaje ya hace un tiempo atrás. Yo decía y confirmo, yo creo que esta es una corte que tiene su ciclo agotado, pero no de ahora, no por algunas decisiones que haya tomado en los últimos días, sino porque ha venido acompañando durante muchos años un proceso de degradación democrática, de degradación institucional. Obviamente la Corte asistió en algunos casos pasivamente y en otros se involucró activamente en un proceso de persecución política, de espionaje ilegal, como se mencionaba recién, y ha cometido todas las tropelías que uno pueda imaginarse, que están descritas ayer en esta carta de la vicepresidenta, pero que vale la pena en algunos casos volver a describir. Es una corte que tiene en su seno dos señores que habían aceptado ingresar a la corte a través de un decreto, algo que es una aberración que se cometió por primera vez en la historia argentina, precisamente durante el gobierno de Macri. Otro de los miembros, en este caso otra de los miembros de la corte, está allí por un amparo que logró, me refiero a Nolasco de Hayton, un amparo que logró por un juez de primera instancia para quedarse una vez que había cumplido los 75 años, a cambio, además de la designación de una hija en un cargo relevante dentro de la propia Corte. En fin, uno podría pasarse toda la mañana describiendo las irregularidades y las debilidades de esta Corte. Es una Corte que no acompaña, no digo a un gobierno, no tiene por qué acompañar a un gobierno, pero no acompaña un proceso de cambio en la sociedad argentina, al contrario, se ha transformado en una máquina de impedir. Hace pocos días trascendió, y digo trascendió porque los trascendidos de la Corte hay que darle importancia, porque siempre le dan a sus medios afines las noticias antes de que salgan las sentencias. Trascendió, por ejemplo, que estaba a punto de abocarse al tema de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires para sacar una medida en favor de Larreta. Y yo a esos trascendidos le doy... Pero obvio, pero sí, pero Leopoldo, si varios columnistas indicaron que Lorenzetti se reunió con varios editores de radio y de algún portal importante antes de anunciar el fallo sobre Buduque y no hicieron nada con el 280. Así es, absolutamente. Bueno, del mismo modo estaban haciendo trascender, también a través de esos medios, que estaban a punto de fallar en favor de el saqueo o en favor del robo que había cometido Macri en materia de coparticipación para favorecer a su amigo Rodríguez Larreta. ¿Por qué no lo hicieron? Porque el Parlamento sacó una ley. Obvio. Entonces eso le frenó el manotazo que le iban a pegar. ¿Y eso qué significa? Eso significa entorpecer la acción del gobierno. Mira, la Corte tiene por delante algunos temas muy importantes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando se presente, que seguramente va a ocurrir, alguno de los que está o se siente afectado, para decirlo de alguna manera, por el impuesto a las grandes riquezas, por ejemplo? Claro. Entonces, digo, efectivamente la Corte necesita airearse. Es una Corte, sobre todo algunos de ellos, como el doctor Lorenzetti, que quedaron muy comprometidos con la persecución, con el espionaje, con el armado de lo que se llamó la Judeco, que era la vieja oficina de escuchas telefónicas que dependía y depende de la Corte. La pregunta, Leopoldo, es ¿qué se hace? ¿Cómo se hace eso? Porque lo primero que dicen después es ataques a la Corte, presionan a la Corte, pero constitucionalmente, ¿cómo se hace? Bueno, en primer lugar, creo que hay un instrumento que está a mano, que es la ampliación de la Corte. Cosa que ocurrió por lo menos 5 o 6 veces a lo largo de la historia argentina. No es algo nuevo, no es algo que esté fuera del marco legal, se obtiene por mayorías simples en ambas cámaras. A pesar de ello, creo que hay que buscar un acuerdo político. Me parece que es necesario
que el Poder Ejecutivo lidere el proceso de modificación o ampliación de la Corte. Creo que, vos fíjate, a ver, en el Senado efectivamente esa mayoría existe. En todo caso es cuestión de construirla en la Cámara de Diputados, como tantas veces hemos construido en este último año, una mayoría para asegurar las leyes que el Ejecutivo necesitaba. Pero como se trata de un tema muy sensible, creo que efectivamente hay que sentarse con todos los sectores de la oposición, porque es necesario sanear institucionalmente al Poder Judicial. Ocurren cosas muy oscuras en el Poder Judicial. Esta Corte tiene plazos fijos escondidos de sumas multimillonarias que nadie sabe qué destino han tenido y dónde están, por ejemplo, para decir algo de lo que pueda preocuparnos institucionalmente. Entonces yo creo que hay que apelar a este mecanismo que, te reitero, se utilizó 5 o 6 veces a lo largo de la historia argentina de 1862 en adelante. Y hay algunos pedidos de juicio político que están vigentes todavía, ¿no? Sobre Lorenzetti, Rosenkrantz también. También son mecanismos que efectivamente deberían activarse en algunos casos. Lorenzetti tiene muchas cosas para explicar. Por ejemplo, tiene que explicar por qué en febrero del 2018, en consonancia con la famosa causa de las fotocopias, que es una vergüenza, fotocopias que nunca se pudieron peritar, precisamente porque son fotocopias. Bueno, ustedes ayer pasaron un testimonio terrible de cómo apretaban a Barreiro, el ex secretario Cristina Kirchner, este sinvergüenza de Stornelli, que sigue pavoneándose por los pasillos de tribunales como si nada pasara, un fiscal que debería estar preso, porque, digo, cualquier delincuente es alguien que debe estar preso, pero un fiscal delincuente tiene que estar 2 veces preso, porque es 2 veces peligroso. Es más peligroso que un delincuente común, porque tiene una herramienta que el delincuente común no tiene. Entonces me parece que todo esto hay que modificarlo rápidamente. Creo que hay que apelar a este mecanismo de ampliación de la Corte, también hay que apelar en paralelo al juicio político y darle la oportunidad a la Argentina de tener un poder judicial de otras características, no que acompañe al gobierno de turno, pero sí que acompañe políticas de Estado, y que además no sea precisamente herramienta de la persecución. Yo te reitero, por ejemplo, Lorenzetti en un juicio político debería explicar cómo en febrero del 2018 entraba y salía de la Casa de Gobierno. Detrás de él entraba y salía a los pocos minutos también Joaquín Morales Solá. Entonces, digo, me parece que hay que dar explicaciones de todo eso. Fueron parte activa del Lofer, absolutamente activa.